Lo que vengo estudiando hace muchos años es cómo influyen las creencias y la idea que se hacen y se forman los maestros y profesores sobre los alumnos y cómo impactan esas representaciones sociales, esas imágenes, esa mirada que construyen los docentes sobre los alumnos en la autoestima que fabrican en su práctica educativa. En realidad provengo de una tradición que sostenemos que la constitución de subjetividad, de estudiar quiénes son los sujetos, comprenderlos, cómo son los estudiantes, es altamente importante porque en realidad nosotros trabajamos con vínculos, con personas concretas y el maestro ocupa un lugar central en la producción de la valía que cada uno hace de sí mismo. Y cuando los niños son más chiquitos, esa autovaloración a través del espejo en el cual se mira en la figura del maestro va a tener mayor impacto en la práctica educativa. Por supuesto que a veces el maestro inconscientemente tiene algunos prejuicios, que son prejuicios que están en la sociedad, que por supuesto el maestro no los crea, pero que sí los puede recrear, reproducir en la práctica educativa, por ejemplo, respecto a la pobreza, respecto a algunas características de los estudiantes que considera como negativas. En ese sentido, nosotros creemos que no son solamente parte de las creencias del maestro, sino que hay ciertas teorías científicas del campo psicológico, del campo inclusive pedagógico, que son teorías no críticas y que avalan y refuerzan y legitiman muchas de estas ideas que van en contra de la democratización. En realidad, toda forma de estigmatización es un modo de resaltar la parte negativa que uno cree que tiene el otro y dejar de lado aquellas capacidades y posibilidades y por lo tanto oportunidades. Y esto se ve muy claramente en este último tiempo en donde la consigna es todos a la escuela, todos dentro de la escuela y en la escuela es de todos, que me parece que son mensajes muy fuertes y muy positivos que se están dando desde las políticas estatales y desde todos los que confiamos en la educación pública y popular. Y para que todos estén adentro tenemos que tener confianza en las posibilidades de aprender de los estudiantes. En ese sentido, todas formas de minimización, de inferiorización van a jugarnos en contra. Durante mucho tiempo la escuela se pensó que era para unos pocos, para los iluminados, para los más inteligentes, para los meritocráticos, es decir, los que tenían algún don o un talento que sobresale por sobre el resto. Y en los últimos años, y sobre todo en nuestros países y en los países latinoamericanos, hay un fuerte mandato de que la escuela es precisamente, como decía antes, para todos, y que es obligación del Estado dar todas las oportunidades para que los niños, los jóvenes y los adultos estemos formados en las escuelas y en la educación en general, y tiene que ver precisamente con este mandato no elitista y no meritocrático de la escuela, que históricamente ha sido seleccionadora. El caso más elocuente para nosotros es la escuela secundaria. La escuela secundaria solo iba a la gente que iba a seguir la universidad históricamente o que iba a seguir estudios superiores, en general la universidad, o que iba a ser gobernante o líder. Y en realidad una escuela democrática, una escuela secundaria, empieza a albergar a sectores que históricamente han estado excluidos de la escuela. Por eso muchas veces los maestros, los directores, los inspectores, el sistema educativo en general no se siente en condiciones de albergar a esa población, porque claro, son niños y jóvenes que no vienen con esas formas habituales de relación con la escuela, formas de capital cultural que están muy aceptados, formas de lenguaje, de autopresentación, de vestimenta. Entonces ahí hay todo un aprendizaje de hacer, sobre todo en la formación inicial de maestros, para entender primero que estos alumnos tienen el derecho y la escuela es de ellos,
Nosotros no le damos la escuela porque somos buenos, sino que es un derecho estatal, conquistado, digamos, por nuestros pueblos, pero además van entendiendo de a poco los maestros y profesores, y en eso la formación inicial, la formación magisterial es central, van entendiendo de a poco quiénes son los estudiantes para poder interactuar con ellos mejor y para ofrecerles aquellas herramientas que no traen desde su casa, porque la escuela en general tiende a pensar que la gente ya viene socializada desde el hogar. Por supuesto que tiene una socialización, pero no tiene socialización escolar. Por ejemplo, muchos hogares que los padres han estado desocupados durante generaciones y que no han visto trabajar a sus padres, es muy difícil que un niño haya interiorizado levantarse temprano, tener un tiempo de organización en el hogar, porque precisamente esto no forma parte de su cultura o de su experiencia cultural cotidiana. La escuela, con tiempo, con esfuerzo y con derecho, va precisamente ayudando a estos estudiantes a que tengan una socialización que coincida con aquellos valores y hábitos que la escuela pretende incorporar, pero no hay que darlos por hechos, sino que hay que precisamente democratizarlos. Democratizar la escuela y hacer que todos los estudiantes vayan a ella y la habiten con interés, con ganas y la sientan propia, implica uno de los desafíos más grandes, pero para eso hay que romper con ciertos prejuicios y ciertas creencias que van en contra de esa democratización, que yo asocio mucho con formas de racismo. Muchas veces la pobreza, en lugar de transformarse en un desafío de la escuela para que los estudiantes precisamente que tengan esa condición, que es una condición transitoria, porque la pobreza no es un atributo intrínseco, no hay un gen de la pobreza que venga con algunos grupos sino con otros. Muchas creencias, inclusive teorías, sostienen que hay un gen de la pobreza. Y entonces lo que creo que es importante en la formación de maestros y en la actualización, en el ejercicio de la docencia, es precisamente revisar estas premisas que son racistas, que son muchas veces xenófobas. A mí me ha pasado de escuchar a maestros que dicen que hay estudiantes que son extranjeros y en realidad no son extranjeros, son argentinos, hijos de bolivianos. En ese caso todos seríamos extranjeros porque todos tenemos un origen, digamos, nuestro país está configurado, la gran mayoría de la población, por gente que viene de otros países. Entonces me parece que a veces hay ciertos atributos como la pobreza, como ser extranjero, como no tener esos valores interiorizados de la cultura dominante y que actúan como prejuicios sociales. Sobre esos prejuicios hay que primero nombrarlos. Recuerdo hace poco en una investigación que nosotros hacemos con jóvenes en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en una zona muy marginal de La Plata, en donde un estudiante decía acerca del otro que tiene cara de pobre. Entonces también hay que revisar todas esas formas corporales que tienen que ver con atributos del sujeto que se consideran negativos y que en realidad son formas particulares de mostrarse de la apariencia, ¿no? Muchas veces se confunde y se dice a un estudiante, no parece pobre, como si eso fuese un valor positivo. Y en realidad la pobreza, como decía, no es una condición intrínseca, como tampoco lo es la inteligencia, sino que son situaciones o coyunturas donde la escuela puede intervenir. Y como confío en que la figura del maestro, y desde la formación esto hay que interiorizarlo, es muy fuerte en la práctica educativa, en la transmisión del alzo social, en la transmisión de la identidad nacional y de la recuperación de la propia cultura de los estudiantes, es importante conocer cómo se constituye esa subjetividad y no tolerarla, porque hay mucho, discursos sobre los derechos humanos de tolerar al otro. No hay que tolerar al otro, lo que hay que hacer es comprenderlo, acompañarlo, ayudarlo, acompasarlo, sobre todo atravesando niños y jóvenes de nuestras sociedades gran parte del sufrimiento social.